En la tranquila ciudad de Woodstock, Canadá, la vida de una pequeña niña llamada Tori Stafford dio un giro oscuro y trágico. En este episodio exploraremos el extraño caso de Tori Stafford, un misterio que estremeció a toda una nación. ¿Qué sucedió con esta inocente niña y cómo se desencadenaron los eventos que la llevaron a un destino inimaginable? Victoria Elizabeth Marie Stafford nació el 15 de julio de 2000 en Woodstock, Ontario. Sus seres queridos la llamaban Tori. Victoria Tori Stafford era la hija de Rodney Stafford y Tara McDonald. En el momento de su desaparición, sus padres estaban divorciados y Tori vivía principalmente con su madre Tara en Woodstock, Ontario. Aunque la relación entre Rodney y Tara había llegado a su fin, ambos seguían siendo padres comprometidos en la crianza de Tori. La pequeña disfrutaba de una infancia típica, asistiendo a la escuela primaria Oliver Stephens en Woodstock, donde fue vista por última vez antes de su trágica desaparición. En un día aparentemente normal de primavera en 2009, Tori Stafford salió de su escuela y desapareció sin dejar rastro. La comunidad se sumió en la angustia y la incertidumbre mientras las autoridades iniciaban una búsqueda desesperada para encontrarla. ¿Cómo pudo una niña desaparecer sin dejar pistas en una ciudad tan tranquila? Tori Stafford desapareció ese fatídico 8 de abril de 2009, después de salir de la escuela primaria Oliver Stephens en Woodstock, Ontario. La pequeña de 8 años fue vista por última vez caminando sola en una calle cercana. Los padres y la comunidad se alarmaron cuando Tori no regresó a casa. Inmediatamente se activaron las búsquedas y la policía comenzó a investigar el caso. Rodney Stafford, el padre de Tori, se convirtió en un rostro visible durante la búsqueda y la posterior investigación, apareciendo en medios de comunicación para hacer un llamado desgarrador a la comunidad y solicitar cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a su hija. El dolor y la angustia de la familia Stafford se intensificaron a medida que se develaban los detalles del secuestro y asesinato de Tori. Pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando salió a la luz un plan maestro orquestado por Terry Lynn McClintic y Michael Rafferty. McClintic, una conocida delincuente, y Rafferty, un hombre con oscuros antecedentes, habían conspirado para secuestrar a Tori. La inocencia de la niña quedó atrapada en una trama que no tenía sentido. Terry Lynn McClintic nació en 1990. Nació en Woodstock, Ontario, Canadá. Su madre era drogadicta, trabajó como prostituta y stripper, trabajó en todos los bares de la zona. Cuando Terry Lynn tenía 16 años, agredió a su madre con tal saña que ésta quedó ciega de un ojo. Volvió a agredirla en menos de un año. Canadian Children's Aid creó un expediente para Terry Lynn cuando tenía 7 años. Muchas de sus decisiones sobre McClintic han sido criticadas. Fue colocada en 2 hogares de acogida debido a la violencia que sufría cuando su madre estaba bajo los efectos de las drogas. Los antecedentes penales de Terry Lynn se registraron por primera vez cuando tenía 10 años. Entre los 11 y los 12 años, fue internada en un hogar de acogida tras denunciar a Carol por malos tratos. Michael Rafferty es el menor de 3 hermanos. Nació el 26 de octubre de 1980. Al igual que Terry Lynn, su familia se mudó con frecuencia cuando era niño. La cobertura de otros detalles de su infancia ha sido limitada. Pasó unos años viviendo con sus tíos en la ciudad de Drayton, cerca de Kitchener. Michael Rafferty era un drogadicto empedernido. Michael Rafferty era reservado sobre su estilo de vida y sus inclinaciones sexuales. A diferencia de Terry Lynn McClintic, no tenía antecedentes penales antes de ser nombrado principal sospechoso del asesinato de Tori Stafford. La investigación reveló que Terry Lynn McClintic y Michael Rafferty habían planeado el secuestro de Tori. Cada vez que Michael Rafferty compartía con ella sus oscuras fantasías sexuales,
Ella lo ignoraba, y finalmente, él se callaba. Su deseo de violar y torturar se había convertido en una obsesión. Terry Lynn lo incitaba a veces, pero solo para complacerlo. Ella afirmó ante el tribunal que nunca lo tomó en serio. Dijo que pensaba que estaba relacionado con la bravuconería y el subproducto del daño neurológico causado por las drogas. Ella dijo que asumió que él estaba tratando de impresionarla mostrándose nervioso. Quería encontrar una manera de conservarlo, ya que había sido su mejor novio, y quería mantener lo que tenían juntos. El día del secuestro, McClintic atrajo a la niña con la promesa de ver a un cachorro y la llevó hacia una camioneta conducida por Rafferty. Este evento fue capturado por las cámaras de seguridad de la escuela, mostrando a Tori caminando junto a McClintic. Tori Stafford fue llevada a una ubicación remota, donde fue brutalmente agredida y asesinada. Los detalles específicos de la atrocidad son particularmente dolorosos. El cuerpo de Tori fue encontrado más tarde, enterrado en una zona rural cerca de Mount Forest, Ontario. La autopsia reveló la gravedad de los abusos que sufrió la pequeña. Durante su juicio, Terry Lynn McClintic confesó su culpabilidad en la muerte de Tori Stafford. It was me that committed the murder and not him. He didn't physically kill her. It wasn't him that killed her. It was me. Ella no cuestionó ninguno de los hechos que se le presentaron. Pidió disculpas a la familia de Tori. El 30 de abril de 2010, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 25 años. Su acuerdo de culpabilidad fue castigado con la prohibición de publicación. Fue levantada cuando el Tribunal Supremo se negó a escuchar una petición de prórroga. El juicio de Michael Rafferty comenzó el 5 de marzo de 2012. Se declaró inocente de todos los cargos. El fiscal Kevin Gowday comenzó su declaración inicial con una advertencia al jurado. Escucharían y verían algunas de las cosas más horribles de las que serían testigos en toda su vida. A medida que avanzaba la investigación, la verdad emergió de las sombras. Tori Stafford no solo fue secuestrada, sino que también fue víctima de abusos inimaginables. El horror y la tristeza se apoderaron de la comunidad cuando se revelaron los detalles de los eventos que llevaron a la pérdida de la joven vida de Tori. El caso de Tori Stafford dejó una cicatriz indeleble en la psique de Canadá. La seguridad en pequeñas comunidades se vio cuestionada. Aunque se hicieron llamados para el cambio, la pregunta persiste: ¿cómo pudo algo así suceder en un lugar que parecía tan seguro? La brutalidad del crimen y la vulnerabilidad de Tori generaron una serie de debates sobre la seguridad de los niños y la vigilancia comunitaria. La tragedia de Tori Stafford se convirtió en un recordatorio angustiante de los peligros que pueden amenazar. La historia de Tori Stafford es un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras de la sociedad. Únete a nosotros mientras exploramos más misterios. No olvides suscribirte para más historias que desafíen la comprensión y toquen lo más profundo de la humanidad.